bendiciones. Le damos la bienvenida a nuestro podcast Experiencia, donde vamos a estar hablando de diferentes experiencias espirituales, financieras, familiares, que va a ser de mucha bendición para que podamos avanzar en cualquier área de nuestra vida. Y hoy tenemos un invitado especial, que esto va a estar extraordinario, que es mi amigo, el pastor y profeta Marcelo Cot. Yo quiero hacerte la primera pregunta, pastor, y es que, ¿de dónde eres? Cuéntanos de dónde eres, cómo conociste a Dios, cuál fue tu experiencia. Bendiciones, mi pastor, bendiciones a todas las personas que van a ver esta transmisión, van a ver este video. Yo soy de Venezuela, Sí. de Carabobo, Valencia. Eso es un lugar tipo ciudad, es pura ciudad en realidad. Allí nací, me crié Sí. y de allá, gracias a Dios, de allá venimos, Wow. O sea, tú eres de Venezuela. de Venezuela. Dios mío. Y cuéntanos un poquito de la experiencia, cómo tú conociste al Señor. Es decir, cómo fue ese proceso, dónde estabas cuando pasó. Bendecimos también a ese hermoso país, Venezuela. Amén, amén. Le bendecimos de todo corazón a toda esa gente hermosa que están en Estados Unidos y también en otros países. ¿Cómo fue esa experiencia que tuviste con Dios? Cuéntanos. Eso fue algo como, yo creo fielmente en la transformación sobrenatural de Dios. Wow, Dios mío. Porque fue algo que marcó mi vida. Y sí creo que hay un Dios de poder, de restauración. Sí. Que en una temporada de mi vida yo solamente había oído, pero hasta que llegó el momento en que lo vi a Dios obrar en mi vida. Wow. Y una de las cosas en las que yo pude venir, gracias a Dios, vengo de una familia cristiana que tiene la fe en Dios. Sí. Pero tampoco es una familia, por decir, una familia ministerial, que todos son pastores, evangelistas, profetas. No, vengo de una familia que son creyentes. Y de alguna otra forma, cuando tú te crías en medio de esa atmósfera, Sí, donde siempre en medio de cualquier situación, cualquier momento, siempre hay esa fe y esa esperanza de que Dios Wow, puede poderoso. respondernos. Y mi abuelo, sí, mi abuelo siempre lleva como casi 50 y algo de años en el evangelio. Sí. Y yo desde muy pequeño siempre escuché a mi abuelo hablarme de Dios. Wow. Y una de las cosas que siempre mi abuelo me hablaba es que mi abuelo me hablaba mucho del infierno. Dios mío. Y cuando mi abuelo me hablaba del infierno, me decía que en ese lugar era un lugar de tormento, oscuro, de calor. Me decía, no hay Wow. calor en la tierra como allá en el infierno. Dios Y el que mío. no se arrepienta, para allá se va. Usted sabe cómo en ese tiempo, Era bien ahorita era el bien- mensaje es un poquito muy diferente al de Sí, ahorita. sí, sí. El mensaje era más, hablándote más del infierno que del cielo. Sí, sí. Pero aunque mi abuelo me hablaba más del infierno que del cielo, eso tocaba mi corazón al saber de que había un lugar donde ibas a ir si no obedecías la voz de Dios. Wow, Dios mío. Y yo, siendo muy joven, me acuerdo de que una profeta, amiga de mis padres, Sí. había una actividad en un lugar, creo que era Bejuma, y nosotros viajamos a ese lugar a acompañar a esa profeta. Sí. Y yo tenía tan solo como 8 años. 8 años. 8 años. Y allí tuve mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Wow. acuerdo. Cuéntanos de eso. En ese lugar me sorprendió a yo crecer y analizar esa experiencia que tuve. Es que en ese lugar no había lujos. En ese lugar no había alfombra. Wow. En ese lugar no había un aire acondicionado. Wow. Me acuerdo que cuando llegamos a aquel lugar había invitado a esa profeta, y esa profeta iba a ministrar en un lugar muy humilde, demasiado humilde. La iglesia era de zinc, Wow. la estructura era de palo. Y me acuerdo que cuando aquella mujer empezó a ministrar, había muchos niños en ese lugar. Sí. El lugar no era tan grande, era un lugar como de 5 por 5. Sí. Y cuando estábamos allí, de repente la profeta dijo, el poder de Dios ha llegado a este lugar. Dios mío. Y yo estaba muy pequeño, Sí. pero yo sentía mucho escalofrío en mi cuerpo. Y yo me acuerdo que ella me llamó y me dijo, desde este momento yo te voy a marcar.
Wow. Y yo muy pequeño, yo ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo, pero yo empecé a sentir un fuego en mi interior, en mi estómago, en mi garganta, y me dijo, ahorita el Espíritu Santo te va a bautizar en fuego. Wow. Y desde ese mismo instante empecé a hablar y empecé a abrir mi boca. Y ella me decía, abre tu boca. Wow. Y cuando yo abrí mi boca, empecé como a tartamudear, Dios empecé como a empezar a hablar en otras lenguas. Y solamente tenía 8 años, pero desde ese momento experimenté el poder de Dios. Wow. Y era muy joven, era muy pequeño, pero desde muy joven supe discernir que era estar lleno del poder de Dios. Dios mío. Y luego fui creciendo, fui avanzando, y mis padres dejaron de tener esa llama encendida por congregarse, por buscar. Wow. Y pasaron por ciertas situaciones, ciertas crisis, Sí. en donde yo empecé creciendo, adolescente, tenía muchas ganas de experimentar ciertas cosas que uno va observando en la sociedad, donde uno se va levantando. Sí. Y en medio de esa temporada empecé a consumir drogas, Wow. empecé a caminar con personas que me incitaban a cosas malas, Wow. robaba. Y usted sabe, hay momentos en donde uno no es que no tengas temor de Dios, ni Sí. tampoco no quieras hacer el bien, simplemente que el joven cuando va creciendo, una de las cosas con que lucha muy fuerte con la sociedad, con quién te junta, Sí. quién te rodea. Y justo a donde yo vivía había muchos puntos de droga, había muchas personas que lo único que se dedicaban era a robar. Y yo siento que me envolvió esa Te atmósfera. envolvió. Me envolvió. Y una pregunta, pastor, en ese mismo ambiente, sobre donde había muchas drogas, donde había esa influencia que te influenciaba a tú conectarte con esas cosas, aprovechando esa misma atmósfera, ¿cuál tú crees que es la parte donde más la gente se ha afectado bajo lo que es hacer cosas que a Dios no le agrada, meterse en droga? ¿Cuál es la razón número uno? Me imagino que hay muchas razones, pero en tu caso, ¿cuál fue la razón que te llevó a eso? Una de las cosas que yo pude observar en medio de ese ambiente, Sí. es que la mayoría de las personas que se encuentran en esa situación fue un lugar de escape que ellos Wow. intentaron conseguir Dios mío. a través de una herida que a lo mejor experimentaron en su casa, Sí, un exacto. maltrato, un desprecio, Tremendo eso. o también por medio de situaciones que la misma sociedad lleva a poder como que oprimir a los jóvenes, Sí. a buscar una solución. Tú te juntas con tus amigos en una esquina, en un punto de droga, no te están acusando, no te están señalando, no están hablando mal tuyo. Eso está interesante. Y entonces tú llegas a tu casa y hay personas que llegan a su casa, lo desprecian, Wow. hablan mal de ellos, Wow. los maltratan, no los quieren, Wow. y van a donde un amigo, donde no te niega un plato de comida. Wow. A lo mejor en tu casa te niegan un plato de comida, pero te Increíble. juntas con ese grupo de personas que están haciendo cosas malas, pero no te niegan un plato de comida. O sea, en pocas palabras, te dan cosas buenas, algunas cosas buenas, donde no te lo dan en la casa. es más, eso es interesante. mi pastor, le voy a decir algo. Sí. La lealtad que yo porto Sí. y que hay en mi corazón no la aprendí en la iglesia, Dios mío. la aprendí en la calle. ¡Qué locura! Hay un- Padre. Dios mío, Tú esto- tienes que volver a repetir eso. esto está Fluye muy ahí. fuerte. Fluye ahí. la lealtad que yo he aprendido ¡Wow! no la aprendí en la iglesia, la aprendí en la calle. Dios mío. Porque hay muchas personas que dicen que sí es cierto que allá afuera hay personas malas, ¡Wow! pero también allá afuera hay personas leales. Dios mío. Y pude ver en medio de ese ambiente como jóvenes, como yo tuve compañeros que no tenían papá ni mamá. Yo tuve compañeros que no tenían apoyo de su familia. Y Wow. ellos se encontraban en esa situación, en las calles, en las drogas, robando. Pero muchas personas lo criticaban, lo señalaban, los buscaban, pero no sabían verdaderamente cuál era la historia de ese joven. Y Wow. cuando yo me sentaba a escucharlo, yo me sentaba a reflexionar con ellos y a compartir de nuestra vida, yo me daba cuenta que su vida no había sido fácil. ¡Wow! Y muchos señalaban, pero pocos ayudaban. Dios mío. Eso está poderoso. Muchas pastor. personas señalan, pero pocos son los que ayudan. Dios mío.
Usted tiene que compartir esta transmisión. Hay una atmósfera poderosa, hay un ambiente poderoso. El pastor y profeta está hablando unos principios muy importantes de la lealtad y de lo que es la carencia de algo. Y hay otro lugar donde le dan esa abundancia que esa persona necesita. ¿Y qué pasó entonces en ese tiempo? ¿Cómo conociste a Dios? Háblame un poquito de la experiencia cuando realmente te reconectaste con Dios. Yo sé que tú me has dado mucho testimonio, ahorita vamos a hablar del tema de los encuentros sobrenaturales, algunos encuentros que a mí me impactaron, de la bola de fuego y todo eso que me contaste, que a mí me encantó. Amén. Pero yo quiero que nos hables cuando tú te reconciliaste con Dios para atrás. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Sí, una de las cosas que empezó a suceder es que por estar en medio de esa atmósfera me vi muy envuelto en eso. Y una de las cosas con que luchan los jóvenes, mi pastor, es que los jóvenes luchan con una presión social. Wow, eso es verdad. Es que muchas personas piensan de que el homosexual nace, pero yo no creo que el homosexual nace, yo creo que el homosexual se hace. Por eso es que en ciertos territorios y en ciertos lugares hay abundancia de homosexuales, en ciertos territorios hay abundancia de delincuencia, en ciertos lugares hay abundancia de ladrones, porque es una conducta aprendida. Wow, eso es una conducta aprendida que de alguna u otra forma la presión social hace que ellos se muevan en esa misma atmósfera, porque el que no era delincuente no podía tener una novia bonita. Ya entiendo, wow, está fuerte. El que no vendía droga no tenía zapatos bonitos. Dios mío. El que no robaba no podía comprarse un perro caliente en un lugar. Un perro caliente viene siendo como un hot dog. Un hot dog. Un hot dog, como le dicen. Entonces, Dios mío. Todas esas cosas, tú vas creciendo y te das cuenta que el amigo tuyo que está en el punto siempre tiene plata para comer. Siempre tiene buenos zapatos. Siempre tiene una persona que lo acompaña, bien sea un hombre o una mujer. Wow, está fuerte. Y tú naces con eso en la mente y dices, mientras que muchos están trabajando, se están esforzando y tú no ves el progreso a veces en ellos. No ves la facilidad con la que tú observas a las otras personas que hacen lo malo para poder alcanzar la cosa. Entonces tú dices, ¿cuál camino es más fácil? Exacto. ¿Cuál camino te puede traer mayor resultado? Exacto. Uno de los errores como jóvenes es que queremos resultados sin sacrificio. Exacto. Y por eso muchas personas buscan esa facilidad, porque no hay sacrificio. Simplemente lo que hay es, podríamos decir, la facilidad de alcanzar algo en menos tiempo. Y si de alguna otra forma lleva sacrificio, pero de tomar algo rápido. Sí, hay un dicho que yo tengo, un lema, que digo, es mejor llorar ahora y reír mañana que reír ahora y llorar mañana. ¿Por qué? Porque habla del proceso de poder pagar un precio por lo que tú estás haciendo en cualquier área de la vida. Entonces, cuéntame cuando volviste a Cristo, cuéntame esa parte. Me dijiste que estabas en drogas, en bebidas y todas esas cosas. Me imagino que estabas portándote mal en casa y todo ese tema. Cuéntame qué pasó. Entonces llegué a ese punto donde muchas personas de alguna otra forma experimentan, porque yo creo que hay personas que buscan a Dios en su peor momento, pero hay otros que no necesitan llegar a ese momento difícil, como algunos lo pasamos. Pero yo me acuerdo que en aquellos tiempos llegó un profeta de Dios. ¿Un profeta? Sí, llegó un profeta. Tú me hablaste de ese profeta, a mí me impactó ese eso. Profeta, que Dios lo... Él se llama Orozco. Si ves este video, Dios te bendiga, varón de Dios. Tiene nombre de profeta, porque si va a ser que Luis o un nombre así, no, para mí no es profeta. Es profeta. De verdad, ese hombre impactó mi vida. Wow. Porque cuando ese hombre, primero mi papá lo conoció en una reunión. El hombre no tenía años de amistad conociéndolo, pero el hombre le dijo, yo me voy a quedar en tu casa. Y mi papá siempre ha sido una persona de buen corazón y le permitió quedarse en la casa. Impresionante. Yo me acuerdo que cuando ese hombre llegó a la casa, mi papá tiene unas tierras y también tiene una casa en una ciudad. Yo estaba viviendo en la casa de la ciudad con mi hermano. Y él llegó justo a visitarnos porque ya yo vivía solo en ese tiempo. Y cuando llega él con ese hombre, yo me acuerdo que yo estaba amanecido de una fiesta y me levanté como a las 11 de la mañana y voy caminando y pasando por el pasillo y me encuentro a este hombre, pelón, blanco,
medio gordito, sentado en la silla de la sala de la casa. Y el hombre me va a saludar y me da la mano. Y cuando me da la mano, yo se la voy a soltar y el hombre no me la suelta. Wow. O sea, Y tú yo no lo me quedo- conocías. Yo no lo conocía. El hombre era atrevido, de verdad. Sí, sí. Y viene y me dice, estás seco y muerto en vida. Wow. Dios Cuando ese hombre mío. me da esa palabra, yo siento que algo en mí se estremece. Porque siento la voz y la autoridad de Dios sobre él. Dios mío. Y el hombre viene y me dice, si tú supieras que lo que el enemigo está planificando es para que mueras. Wow. Si tú supieras que lo que el enemigo está planificando es para que tu diseño y tu propósito de Dios no se cumpla. Pero ese era un profeta raro, porque desde, Era raro. desde que te vio la primera vez te soltó eso. Me soltó eso y me dice, tienes una muchacha que sales con ella. Wow. Y me dijo, tienes esto, tienes esto, tienes esto. Y el hombre literalmente me dijo toda mi vida. Dios Cuando mío. me dio la mano, el hombre empezó a declarar todas esas palabras. Y yo Dios decía, mío. ¿cómo este hombre, primera vez que me ve, cosas que ni siquiera mi padre sabía, y el hombre me está declarando esta palabra, y al declararme esta palabra, yo siento que algo está sucediendo en mi vida. Wow, Dios mío. Cuando yo escucho esto, me impactó, pero no te puedo mentir, mi pastor. Me dio temor, me Wow. dio miedo. O sea, tú sentiste un miedo. Yo cuando sentí él un miedo, porque yo sentía que ante ese hombre de Dios no había nada que pudiera ocultar. Wow, Dios Yo dije, mío. cuando yo veía a ese hombre, yo me escondía. Dios mío. Yo siempre le digo, el hombre de la unción loca. Dios. Porque hasta el sol de hoy, yo he conocido profetas, pero ese hombre, yo digo que fue un hombre muy direccionado por Dios. Sí, Porque luego más adelante, el hombre se mudó, para hacer un poco más rápido sí. el testimonio. El hombre literalmente se quedó 5 meses en la casa. 5 meses. 5 meses. El hombre se encontró con mi papá en una reunión y se quedó viviendo casi 5 meses en la casa. Dios mío. Literalmente ya en la casa lo aborrecían, porque el hombre cuando llegó a la casa empezó a declarar y a profetizar y todo fue un problema con todo el mundo, porque llegó un hombre que portaba una unción verdaderamente muy fuerte. Dios mío. Muy fuerte, y cosas muy ocultas empezaron a salir a la luz. Oye, pero no se parecen a los profetas de hoy. Pero No, los profetas no, de hoy no, es no. bendición, Este carro profeta, nuevo y cosas lindas. este profeta era un profeta Peligroso. Como los profetas muy antiguos. difícil, Como los Elías profetas y esos antiguos. hombres. Yo sentía que tenía miedo de acercarme a él. Dios mío, cuéntame un poquito de lo que tú me estuviste comentando fuera de cámara, de cuando un día tú fuiste a la casa e intentaste darle. Que yo creo que tú andabas con un amigo voy tuyo. Voy para allá. Suelta Yo ese tengo código. Tenía un amigo en ese tiempo que, Sí. por cierto, hoy en día está preso, pero él estaba conmigo. Yo lo llevé a la finca de mi papá. Sí. Y estábamos en la finca compartiendo. Y me acuerdo que aquel día estábamos en una de las habitaciones de la finca, Sí. de la casa que está allá. Y llegó ese hombre, y llegó con un palo de escoba en la mano, un palo Wow. de madera. Sí. Y le empezó a pegar al amigo mío. ¿Le Durísimo. empezó a pegar? Le pegaba, como ¿Cómo si fuera así? papá, como si estuviera ¿Y robando. qué le dijo? Y le pegaba, y le pegaba. Y yo me sorprendí porque el hombre no lo conocía y era un amigo que yo estaba invitando a la casa de mi Pero familia. eso era un profeta loco. Y le empezó a pegar, le empezó a pegar. Y cuando le estaba pegando, mientras más lo golpeaba, el muchacho empezó con una risa que yo no entendía. No. Yo decía, Tú estás para relajando. lo fuerte que le está pegando, no es para que se esté no es para que- riendo. exacto. Es para que llore y se queje. Es para y que diga- llore y para que se queje. O sea, comenzó a reírse pegándole. Empezó a reírse, pegándole No, fuerte. no. Y eso me sorprendió porque yo dije, Dios mío, ¿qué es lo que porta este hombre? ¡Wow! Hay algo. Y Ustedes le tienen que pegaba. escuchar esto. Comparte esta transmisión. Alguien va a ser bendecido a través de esta experiencia, porque esta experiencia es sobrenatural. Sobrenatural. Cuando el hombre le pegaba y le decía, esta es la vara de Dios que te corrige, Dios mío. porque hoy te golpeo, pero mañana agradecerás. Dios mío. Y mientras más le pegaba, el hombre más se reía. ¡Wow! Y yo me quedé sorprendido, pero también estaba un poco incómodo al ver que una persona que yo llevo a la casa de mi familia lo estaban golpeando. Pero luego de esto, él empieza a contarme y a decirme que mientras que lo golpeaba, sentía un hormigueo en su cuerpo. ¡Wow! Dios Y- mío. Y pude entender que había algo muy fuerte. Y luego pasaron los días y este hombre constantemente, mi pastor, en la mañana
íbamos a desayunar y mi abuela, mi papá eran llenos del poder de Dios. ¡Wow! Yo llegaba en la mañana a desayunar No, y mi abuela estaba hablando lengua, el hombre estaba profetizando. De repente empezaba a moverse un ambiente de liberación, de Wow, unción, de gracias, poder. Señor. Y yo decía, Dios mío, verdaderamente entiendo que el avivamiento no es 4 paredes. El avivamiento es un hombre rendido por completo a los pies de Dios. Wow, poderoso. Y ese hombre estaba rendido por completo a los pies de Dios. Y yo me acuerdo un día que mi papá compró una GCJ7. Sí. Y esa GCJ7 él la puso a mi nombre. Porque él me dijo que era mía. Sí. Pero en realidad era mía de Claro. nombre, pero no era mía por completo porque no la había comprado yo. Sí. Y mi papá me la prestaba porque yo iba a la universidad. Pero ese era un fin de semana y yo se le iba a pedir para salir a beber y usted sabe, a esas andanzas. Wow. Y cuando yo le fui a pedir la llave, me acuerdo que ese hombre de Dios le dijo, estaba al frente cuando le pido la llave y dice, él estaba sentado aquí y ahí estaba mi papá. Sí. Y yo vine caminando. Y le dijo, ¿cómo es posible que tú le vas a prestar la llave de tu carro a tu hijo para que vaya a hacer algo que no le agrada a Dios? Wow, así lo dijo. Así me dijo. Pero el hombre no tenía pelo en la lengua, El como hombre dicen por ahí. el hombre era O sea, raro. Dios, no, pero nosotros necesitamos profetas en este Esto tiempo. es muy diferente. Yo creo que usted lo tiene que procesar. ¿Y Porque qué esto pasó después esto entonces? no se parece a Pastor, lo de ¿qué ahora. pasó después? El hombre vino y me empezó a hablar así, de esa forma, delante de mi padre. Dios mío. Y por supuesto a mí me chocó porque yo tenía un plan ya. Y si mi papá no me prestaba la llave del carro, se iba a caer todo. Sobia, tú tienes un jangueo, No, ya yo una tenía- vuelta más raíz. Un Había desacato, algo como raro, dicen en mi país. Sí, un desorden. Dios mío. Y cuando llegó el momento de yo observar a ese hombre, me molesté y me acuerdo que mi mamá estaba retirada como a 10 metros y me regresé donde mi madre y le dije, mamá, le voy a meter una mano en la cara a este tipo. Wow. Yo fui para donde mi mamá, pero fue a decirle que le iba, por respeto, que le iba a meter. Le iba a dar. ¿Y qué dijo tu mamá? Y yo le dije eso y me devolví encendido. Y se lo iba a dar porque se lo iba a dar. Venía furioso. Venía con la sangre en la cabeza, como dicen. Y cuando yo me voy acercando al hombre, como estoy como a 1 metro, le digo, ¿qué fue lo que tú dijiste ahorita? Y le digo, yo quiero que tú me repitas en mi cara lo que tú dijiste. Y yo literalmente estaba esperando que el hombre me respondiera. Sí. Y el hombre solamente bajó su cabeza y puso su mano sobre la mesa. Wow. Bajó su cabeza y puso su mano sobre la mesa. O sea, Y me literalmente. ignoró. Wow. Cuando el hombre me ignora, más yo me molesto. O sea, el profeta te ignora. ¿Qué tú hiciste? Cuando me ignora, yo más me molesto. Sí. Y yo pienso en golpearlo. Sí. Pero cuando voy a golpearlo, yo siento como algo que se me paró atrás. Yo siento como que un ser se me puso atrás. Y cuando siento ese ser, de repente voy a levantar la mano y mientras que intentaba mover la mano, empecé a temblar todo mi cuerpo. Dios mío. No. Cuando empezó a temblar todo mi cuerpo, yo lo único que tuve fuerza para decirle, tú lo que eres, le dije una mala grosería, palabra. le dije una mala Pero palabra. literalmente comenzaste a temblar. ¿Y qué pasó? ¿Te caíste? Empecé a temblar y sentí que la ira y la molestia se me fue y llegó la paz. Dios mío. No. Cuando No, yo pero siento esto, había una atmósfera ahí. una realmente. atmósfera terrible. Había Wow. ángeles cubriendo a ese profeta. Dios mío. Ay, Cuando el hombre ni siquiera me responde y yo siento esto, allí yo digo, este hombre no es humano. Dios mío. Hay algo sobrenatural sobre él. Wow, padre. Y yo no le conté eso a nadie, Sí. porque muy pocas personas me iban a entender. Pero yo entendí que eso fue algo extremadamente sobrenatural. Ese día hasta yo cancelé los planes y no fui. Wow. Pero luego pasaron como 2 semanas Sí. y ya estaba a punto de irse. Y me acuerdo que me dijo, íbamos caminando y yo no lo quería hablar, pero él me alcanzó. Íbamos en un camino de tierra. Sí. Y él me dijo, así te dice el Señor. Y ya yo esto así te dice el Señor, yo no lo quería escuchar. Porque mientras más me hablaba, yo sentía más compromiso. Dios mío. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, es imposible que tú la puedas ignorar. Wow. Cuando tú escuchas la voz de Dios a través de un profeta, es imposible que tú le digas a Dios que no la escuchaste. Imposible.
Imposible. Hay personas que pueden tener la excusa porque escucharon la voz de Dios en el espíritu. Sí. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios en tu carne y se manifiesta en tu espíritu, es imposible que tú la puedas ignorar y decirle a Dios que no te lo dijo. Poderoso, sí. Porque la Biblia dice en Amos capítulo 3, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová hablare, ¿quién no profetizará? Wow, poderoso. Es imposible que un hombre te esté hablando de parte de Dios y tú no puedas discernir que sea Dios que te está hablando. Sí, porque cuando tú profetizas a través del Espíritu que viene sobre ti. Amén. Sí. Y ese hombre hablaba a través del Espíritu. Claro. Y el hombre me dice, prepárate, porque solamente te voy a dar 3 meses. Si en 3 meses tú no entregas tu vida a Jesús, vas a quedar en una silla de ruedas. Dios mío. Y me dijo, te voy a dar 3 meses. Wow. Y si en 3 meses tú no entregas tu vida, tú vas a ver cómo vas a quedar en una silla de ruedas por toda tu vida. Wow. Y luego morirás a causa de lo que te llevará a la ¿Y silla qué de tú ruedas. sentiste cuando ese hombre te soltó Cuando esa? ese hombre me dijo eso, yo sabía lo que el hombre portaba. Yo sabía que era algo completamente de Dios. Sí. Cuando el hombre me dice eso, yo me estremezco y me dijo, porque lo que yo voy a hacer contigo, no lo quiero hacer con más nadie. Wow. Dios mío. O sea, fue una palabra profética. Y me dijo, prepárate porque en los próximos meses y en los próximos años vas a ser pastor y vas a predicar mi palabra. Wow. Vas a Dios llevar mío. y vas a orar por los enfermos y se sanarán. Wow. Las padre. personas serán llenas del poder de Dios. Varón. Y me dijo, prepárate, porque lo que yo hago hoy contigo, tú lo vas a hacer con otro. Wow. Cuando el hombre me dijo eso, yo empecé a sentir un fuego muy fuerte en mi vida y me dijo, hoy eres libre del temor y del miedo. Dios mío. Cuando el hombre me puso la mano en mi estómago, yo sentí que un espíritu se desalojó de mi estómago. Wow. O sea, el profeta te profetizó que si tú no te arrepentías, En 3 ibas a meses, quedar paralítico en una silla de ruedas. En una silla de ruedas. Y te profetizó el futuro de lo que tú estás viviendo parte de lo hoy. que yo estoy viviendo hoy. O sea, algo impresionante. ¿De cuántos años atrás estamos hablando, más o menos? Estamos hablando alrededor de 9, 10 años atrás. Oye, lo que es un hombre inspirado por el Espíritu puede Tremendo. hablar de cosas futuras, presente y pasado. Dios mío. Cuando viene el Espíritu de Dios Cuando sobre está ti. el Espíritu de Dios sobre Eso es ti. algo sobrenatural. Lo podemos ver en la vida de Jeremías, cuando Dios le dijo, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, te di por profeta a las naciones. Amén. O sea, podemos ver muchos profetas profetizando cosas del pasado, del presente, del futuro. Es algo sobrenatural. Sobrenatural. ¿Y qué pasó después de eso? Eso era nuevo para mí. Nos porque quedan yo no pocos había visto minutos. eso. Dime rápido ahí. Luego que pasó eso, Sí. el hombre me dice, llorando, me dice, si tú supieras que estos 2 anillos que yo tengo aquí son de un doctorado No. y de una profesión que yo tengo aparte de eso. Wow. Y me dijo, yo no estoy aquí por todos, yo estoy aquí especialmente por ti. Wow. Eso te iba a decir. Wow. O Cuando sea, el hombre- el profeta fue allá directamente por ti. Por Porque, mí. porque tú me comentaste, no vamos a entrar mucho detalle de Sí, eso. Tú sí. me comentaste que el profeta, venían vecinos, venía la tía, venía fulano, le profetizaba un avivamiento, milagros, señales, Everybody, salvación, everybody. liberación. Todo. O sea, esa casa estaba llena del poder de Había Dios. una gloria sobre Pero el él hombre. te dijo, yo vine por ti. Wow, Yo eso, vine por ti. Eso está poderoso. Y para cuando él me dice esto, hay algo que me llamó más la atención. Él me dijo, cuando tú hagas esto con los demás, sufrirás lo que yo sufro. Wow, Dios mío, Padre. Todo este tiempo que he estado aquí, me dijo, es por obediencia al Espíritu Santo. Wow, poderoso. Tengo mi familia, tengo mi casa y no tengo necesidad económica. Wow, Dios mío. Cuando el hombre me dice eso, sentí un dolor muy fuerte en mi corazón. Wow. Todavía no lo entendía, Sí. porque todavía yo no me había movido en esa dimensión que el hombre se movía. Wow. Pero la obediencia al Espíritu Santo estaba llevando a ese hombre a estar en un lugar donde lo odiaban literalmente. Dios mío. Entonces después de eso, pasaron unos meses y se cumplió la palabra del hombre. Me ¿Qué atraparon robando, wow. me dieron una golpiza, casi pierdo la vida. Wow. No quedé en silla de ruedas, pero prácticamente me ¿Qué desfiguraron el tiempo rostro. pasó después de la palabra profética eso? Después de esa palabra, pasaron como 2 meses y algo. Y pasó Y pasó esa situación. ¿Y qué pasó después? Después que pasó esa situación, porque yo no me alejé, yo seguí, porque a veces uno escucha la voz de Dios y dale para allá. Por eso es que
hay gente, y yo lo prediqué hace un tiempo atrás, hay gente que se encuentra con el proceso, pero no con Dios. Y eso fue lo que te pasó a ti. Así mismo. Tú te encontraste con el proceso, pero no con Dios. Por eso tú ves gente que viene a la iglesia cuando está vulnerable, y de que las cosas se arreglan, como que se apartan de la iglesia, se apartan de Dios y vuelven al estado que estaban antes, o peor. Pero cuando alguien se encuentra con Dios, jamás vuelve a ser el mismo. Es imposible. Moisés lo vivió. Moisés se encontró con el proceso cuando mató al egipcio y salió corriendo, que el faraón lo estaba persiguiendo, y él no cambió ahí. Él cambió cuando se encontró con la salsa. Dios mío. Cuando se encontró con la presencia. Dios mío. Pero sigue un poquito, profeta, pastor. Y pasó esos días y pasé por esos momentos, sí, donde pasé por unas situaciones. Ya todos los problemas del barrio era conmigo. O sea, después que ya se supo, la oveja negra. Era la oveja negra. Ya todo lo que pasaba, eras el Judas ahí. Se caía un gato y la culpa era de Dios Marcelo. Mío. Robaban un carro, la culpa era de Marcelo. ¿Y tu pueblo era pequeño? No, es una de las urbanizaciones más grandes de Venezuela. Pero sí es como que es muy poblada. Muy poblada. Es muy poblada. Y allí todo se me empezó a venir encima. Me empezaron a buscar para matarme. Mi mamá llegó al día siguiente después que me dieron la golpiza. Wow. Y cuando yo vi a mi mamá empezó a llorar. Y yo no hallaba cómo explicarle a mi mamá que me habían agarrado haciendo algo malo. Dios y yo sentí mío. que ya todo el mundo se había enterado. Ya hasta mis amigos cuando llegaba a la esquina se iban porque sabía que había problemas. Sí. Y llegó el punto de que yo sentí que había decepcionado a mi familia. Había decepcionado a mis amistades. Ya literalmente me sentí una oveja negra. Dios mío. Y allí yo tomé la decisión de irme del país. Wow. Me fui del país, no tanto huyendo, sino también me voy del país es porque yo sentía que yo necesitaba un nuevo renacer. Yo necesitaba una nueva oportunidad. ¿Dónde te fuiste? Y de allí, una tía mía que está aquí en Estados Unidos, en Nueva York, ella me envió el pasaje. Me envió como $400, creo que fue. Y yo agarré mi pasaporte y como en 3-4 semanas planifiqué y me fui a Chile. Sí, porque tú me comentaste que tú duraste varios años viviendo en Chile, varios tiempos. Duré casi 4 años en Chile. ¿Y qué pasó en Chile? Y en Chile empezó un nuevo acontecer en mi vida. Wow. Una nueva historia. Dios. Yo siento que Dios, cuando va a hacer algo especial en tu vida, siempre te va a llevar a un lugar a solas con Él. Wow, poderoso. Y cuando yo me fui de mi casa, empezó a tener una hambre por la palabra que el profeta había soltado sobre mi vida. Yo sabía que algo se venía porque ya estaba de alguna otra forma un poco decepcionado de las amistades, había avergonzado a mis padres. Wow, muchas cosas estaban aconteciendo en mi casa. Y yo había escuchado de un Dios que transforma, un Dios que cambia, y yo tenía sed por ver ese Dios que me había dado una promesa. Wow. Entonces, cuando yo estaba por esa situación, yo había escuchado que cuando tú ayunas y tú oras, sí, tú eres escuchado por Dios. Wow. Y yo fuerte me acuerdo que siendo inconverso y nunca en mi vida había ayunado, y sin embargo todavía consumía en medio de ese proceso, sí, yo estaba ayunando y fumando cigarro. Wow. O sea, en medio del proceso. En medio del ayuno yo fumaba. Wow. Eso es lo único que hacía. Tienen que escuchar esto. Está interesante. Y en una semana, me acuerdo, me metí una semana en ayuno hasta las 6 de la tarde era. Todos los días hasta las 6 de la tarde. Sí. Y yo me encerraba en la habitación donde me recibieron, era un departamento tipo estudio, y vivíamos 4 personas. Sí. O sea, no había espacio para orar, sí, a solas. Y yo me encerraba en el baño. Wow. Y empezaba a leer la Biblia. Mientras que yo estaba leyendo la palabra, algunas veces no la entendía, pero de repente empecé a entenderla. Empecé a recibir revelación. Wow. Y yo oraba. Y yo decía, Señor, si tú eres real y todo lo que tú has dicho de mí, tú sabes que yo no puedo dejar el cigarro, tú sabes que yo no puedo dejar las drogas, tú sabes que no puedo con mi fuerza. Si tú eres real y tú tienes poder como me lo has mostrado, yo quiero que tú me cambies y me hagas un hombre nuevo. Tú tienes que escuchar esto. En medio de un ayuno, dice este hombre de Dios, que él estaba atado con el cigarrillo, estaba orando para que Dios lo libere. Sí, o sea, ayunando y a la misma vez estaba fumando un cigarrillo. Muchas personas piensan que su cambio va a venir de afuera hacia adentro. Sí. La gente lo que no sabe es que su cambio viene de adentro hacia afuera. Dios mío. No. Tú tienes que repetir. Hay gente que está esperando. Repite esa palabra. Hay gente que está esperando crecer afuera. Sí. Cuando tienen que venir adentro.
para crecer de adentro hacia Poderoso. afuera. Sí, sí. No, porque Y la gente se aleja de Dios pensando que alejarse de Dios es que va a tener la solución. sí, eso a veces yo aconsejo a los hijos de la casa, de la iglesia. Yo le digo a sí mismo, pastor, y se lo digo con todo respeto y no lo estoy mandando a pecar. Le digo, si ayer usted se dio una emborrachada o hizo alguna infracción, cualquier sea, venga el otro día a la iglesia a adorar a Dios y ríndase. No lo estoy mandando a que viva una vida de libertinaje ni que haga las cosas mal. Le estoy mandando a que se rinda a Dios. Por eso dice la Biblia, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo lo haré descansar. Mi trabajo no es quitar mi carga. Mi trabajo es venir a Jesús y Jesús quita mi carga. Entonces, ¿tú me estás entendiendo? Amén, amén. O sea, mi trabajo es venir a Él como yo estoy y Él me va a liberar. No sé si tú me entiendes. Entonces, cuéntame un poquito sobre la experiencia, algo que tú me dijiste que me impactó, que tú tenías el cigarrillo y como que no sentía, sí, como que ahí empecé Sí. esos días me encerré en ayuno Sí. y oración. Los muchachos que vivían conmigo me empezaron a llamar que yo estaba loco. Sí. Eran las 2, 3 de la mañana y yo encerrado en Sí. el baño. Sí. Querían ir para el baño de repente en la madrugada y yo estaba ahí, Sí. arrodillado buscando a Dios. Y de repente yo me acuerdo que hubo un domingo que yo iba a lavar una ropa en el mismo edificio donde yo vivía y había una iglesia. Sí. Y yo escuché un corito y yo dije, yo tengo que ir para esa iglesia. Sí. Y me acuerdo que era el último día de ayuno y fui para la iglesia. Wow. Y cuando fui para la iglesia me ministraron, oraron por mí. Sentí mucho la presencia de Dios. Pero me fui. Y yo termino mi ayuno. Wow. Y terminando mi ayuno, ¿Cuántos días de ayuno? 7 días de ayuno. 7 días. 7 días de ayuno. Wow, ok. Y cuando duré esos 7 días de ayuno, cada vez que terminaba el ayuno iba y me fumaba un cigarro. Wow. Entonces Dios ya había mío. terminado el ayuno Sí. y me tocaba mi respectivo cigarro. O sea, cada vez que tú ayunabas, tú terminabas fumando el cigarro. cerraba O sea, con tú un estabas cigarro. ayunando para ser libre del cigarro. Para ser y libre a lo del último cigarro, terminaba pero a lo fumando. último terminaba fumando. No, Porque hay cosas que tú piensas que tú la vas a hacer. Pero cuando tú conoces el mundo espiritual, tú sabes que es Dios que la va a hacer por ti. Dios mío. No. Eso está muy Hay fuerte. gente que está intentando cambiar con su propia fuerza. No, está duro eso. Pero el que Pastor. tiene el poder para cambiar tu hijo, tu casa, tu familia, es el poder de Dios. Wow, tú tienes que recibir esa palabra. Y cuando yo estaba viviendo esa transformación, ese cambio, yo me acuerdo que enseguida bajé. Ese mismo domingo fumarme el cigarro, paso. Eso fue el último día de El ayuno. último día de ayuno. ¿Y qué pasó? Y yo fui a fumarme el cigarro. Y cuando prendí ese cigarro, que le doy la primera absorbida, cuando empiezo a fumar, es como, no sé si las personas que están escuchando este video, cuando usted fuma por primera vez, Sí. yo siento que fue como cuando fumé por primera vez. Wow. No. Eso Sentí está que mi impresionante. cuerpo estaba desintoxicado. Sentí que fue algo que como que me limpiaron, me purificaron mi cuerpo y empecé a toser muy fuerte. Ya yo estaba Dios acostumbrado a mío. fumar, yo sabía cómo fumar, Sí. pero sentí que ya mi cuerpo estaba desintoxicado. Era como que si tú eras un novato. como si fuera un novato. Me ahogué con el cigarro. No. Y cuando me ahogo, de repente se me explota la nariz y empiezo a botar sangre. Wow. Y me empiezo a ahogar con la sangre y con el humo del cigarro. Y de una vez boto el cigarro. Y cuando boto el cigarro, escucho la voz de Dios que me dice: ya yo hice lo que me pediste, ahora cumple con servirme. Wow, Dios mío. O sea, Dios te liberó. Dios me liberó. Wow, Pero poderoso. no fue un pastor que me vino a decir que iba a hacer algo conmigo. No. Porque hay mucha gente que está esperando que un hombre lo haga. Dios Pero mío. Dios es tan real que si tiene que ir él face to face para cambiarte, lo va a hacer. Wow. No, poderoso, pastor. Y no tan solo se quedó ahí, mi pastor. ¿Y qué pasó? Sino que yo boté el cigarro y de una vez salí corriendo y me fui a mi habitación, Sí. a donde estaba viviendo, y me recuesto ese mismo domingo. Me recuesto en la cama, estoy entre dormido y despierto. No había nadie en el departamento, todos estaban trabajando. Yo estaba sin trabajo y se abre la puerta del departamento fuerte, pastor. Wow. Un viento durísimo. Y se abre la puerta y yo pienso que es uno de los muchachos que está jugándose conmigo. Sí. Cuando corro no veo a nadie. El pasillo era súper largo. Sí. Se podía ver una persona si se iba a esconder, no había nadie. Wow, poderoso. Yo cierro la puerta y cuando cierro la puerta me vuelvo a sentarme en la cama. Y cuando me siento en la cama siento un escalofrío muy fuerte. Wow. Y yo siento que estaba muy sensible a lo espiritual. Sí. Y yo digo, si esto viene de Dios, yo lo recibo. Pero si no viene de Dios, que el Señor lo reprenda, dije yo. Sí, porque Yo tenía miedo en ese momento. Sí.
Y de repente luego me vuelvo nuevamente a acostar en la cama y empiezo a ver otra visión. Y en medio de esa visión veo que se abre la puerta más fuerte de lo que se había abierto. Wow. Y cuando se abre esa puerta, veo que con ella entra una brisa muy violenta. Dios mío. Y entra una esfera de luz, como de este tamaño, como Una el tamaño bola. de un balón. Una bola. Una bola. Wow, poderoso. Y venía volando, levitando en el aire. Y de repente se acerca a donde yo estaba. Y cuando se acerca a donde yo estaba, la bola se me mete por el pecho. Wow. Y cuando se me mete esa bola por el pecho, yo abro los ojos. Y cuando abro los ojos, empecé a llorar. Dios mío. Estaba tan asustado que veo la puerta y la puerta estaba cerrada. Y me acosté a dormir. Wow. Pero cuando me acuesto a dormir, no podía parar de llorar. Dios. No hallaba con quién hablar, con quién conversar. Yo no sé qué estaba pasando. Profeta, ¿y qué era esa bola? Yo no sé qué estaba pasando en ese momento. Pero yo estaba sintiendo algo, tanta alegría, tanto gozo, tanta paz, que mis lágrimas eran de gozo, eran de alegría. Mío. Y al día siguiente me despierto. Y me acuerdo que al despertarme me hinqué en el baño. Wow. Y cuando me hinco en el baño, a solas con Dios, me acuerdo que escuché la voz de Dios. Wow. Y me dijo, mi siervo eres. Dios mío. Y me dijo, donde quiera que vayas, orarás por los enfermos y se sanarán. Wow. Donde quiera que vayas, la unción estará sobre ti. Wow. Y no me digas que no, porque estás preparado. Dios mío. Cuando escuché la voz de Dios, mi pastor, que me dijo eso, desde ese día mi vida cambió. Naciste Fue de nuevo. Fue tan drástico mi cambio, que muchas personas me llamaban para burlarse de mí. Wow. Poderoso. Porque las personas no creían que de un día a otro una persona puede dejar de decir grosería. Wow. La gente no cree que de un día a otro tú puedes dejar la droga. Wow. Y sabe que muchas personas me llamaban para decirme, tranquilo, hay muchos así, dale 2 o 3 meses. O Y sea, en 2 o 3 meses ese se va a descargar. todavía están esperando ellos. Todavía están esperando. Y yo me acuerdo que muchas personas Sí. que en ese momento se burlaron, Sí. pasó el tiempo y esas mismas personas me llamaban para que llorara por ellos. Dios mío. Porque si tú eres capaz de mantenerte en la libertad que el Padre te ha otorgado, Sí. vas a tener autoridad para levantar a otros del lugar de donde un día tú te encontrabas. Wow, poderoso, poderoso. Y de verdad que esto que está diciendo el pastor y profeta, yo lo he vivido, yo lo conozco, es un hombre de Dios, he visto los milagros, la liberación, cómo Dios lo usa. Conozco su testimonio o parte de su testimonio, que sirvió en su iglesia, fue enviado y ahora es pastor, un hombre de Dios, viaja a diferentes también lugares a ministrar la palabra de Dios. Y ya el tiempo, pastor, ha corrido bastante. Dios mío. Vamos a tener que hacer una segunda No, parte. hay que hacer una segunda parte. Sí, y yo quiero que hagas una oración para despedir ya esta transmisión por esa gente que está ahí, hermosa, Amén. que está en una necesidad, que necesita ser libre en una área de su vida espiritual, emocional, financiera, que tiene una atadura de algún vicio. Yo quiero que tú fluyas y Amén. ores por ellos ahora mismo y desates una palabra de bendición. Yo quiero específicamente orar en este video. Sí. Yo siento que este video va a ser de edificación para muchas madres que se encuentran en estos momentos viendo este video. Wow. Yo quiero decirte de que no hay nada imposible para Dios. Wow. Yo quiero decirte que si tu hijo un día se encuentra en una situación difícil, si tu hijo un día se encuentra en las drogas, si tu hijo un día se encuentra siendo una persona con problemas de conducta o con problemas mentales, yo quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Y quiero establecer esta palabra sobre tu vida. Sí. Y quiero decirte de que mientras que tú ores y tú clames, vas a ver respuesta de parte de Dios. Y así que quiero orar por ti en este momento. Padre, oramos Ahora mismo. y declaramos Wow. que toda persona que pueda ver este video, así como Dios lo hizo conmigo, declaramos que Dios va a romper toda atadura de drogadicción, todo espíritu que te ha querido tener atado, que está impidiendo el propósito de Dios. Yo siento el poder de Dios, yo siento cómo personas van a ser tocados. Yo declaro en esta hora libertad sobre tu vida. Declaro que vas a ver el propósito de Dios cumplirse. Declaro que no te van a matar. Declaro que el proceso no te va a debilitar, no te va Dios a desamparar, y vas a ver el cambio y la transformación en el nombre poderoso de Jesús. Wow. Declaramos esa palabra sobre tu casa, Sí. sobre tu familia. No importa
importa lo que tú has visto que has perdido, no importa lo que tú pienses que es imposible, yo quiero decirte que todo en las manos de Dios es posible. En el nombre poderoso de Jesús declaramos libertad sobre tu vida y creemos que el poder de Dios en estos momentos está tocándote, sanándote, libertándote y restaurando tu casa en el nombre de Jesús. Pastor, profeta, gracias de verdad por estar con nosotros. Esperamos Dios mío. tenerte en otra ocasión. Recuerden que ese es su programa Experiencia. Siempre vamos a estar hablando de experiencias en Amén. diferentes áreas que va a ser de mucha bendición. Comparte la transmisión, suscríbete, dale a la campanita, escríbenos y háblanos si quieres que hablemos de algún tema específico para muy pronto estar conectado con tu petición. Bendiciones.